Bueno, continuamos con la lectura de la norma de desempeño 1, evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales del IFC, Corporation Finances International del Banco Mundial. Ahora estamos viendo las prácticas, los programas de gestión. En consonancia con la política del cliente y los objetivos y principios que allí se describen, el cliente establecerá programas de gestión que de manera resumida describan las medidas y acciones de mitigación y mejora del desempeño, destinadas a abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto que se hayan identificado. Dependiendo de la naturaleza y la escala del proyecto, esos programas pueden consistir en una combinación documentada de procedimientos operacionales, prácticas, planes y documentos de respaldo conexos, incluidos convenios legales, gestionados de manera sistemática porque los convenios legales existentes entre clientes y terceros que aborden medidas de mitigación relativas a impactos específicos constituyen parte de un programa, por ejemplo, responsabilidades de reasentamiento gestionadas por el gobierno especificadas en un convenio. Entonces, los programas pueden aplicarse ampliamente a toda la organización del cliente, incluidos los contratistas y proveedores principales sobre los que la organización tiene control o influencia, o a lugares, instalaciones o actividades específicos. La jerarquía de medidas de mitigación para abordar los riesgos e impactos identificados dará prioridad a la prevención de los impactos por encima de las medidas para minimizarlos, y cuando persistan impactos residuales, restaurarlos o compensarlos siempre que sea técnicamente y financieramente viable. Técnicamente 20. La factibilidad técnica se basa en la posibilidad de que las medidas y acciones propuestas puedan llevarse a cabo con calificaciones, equipos y materiales disponibles comercialmente, teniendo en cuenta las condiciones locales existentes como el clima, la geografía, los aspectos demográficos, la infraestructura, la seguridad, la gobernabilidad, la capacidad y la confiabilidad operativa. Y la viabilidad financiera se basa en consideraciones comerciales, incluida la magnitud relativa del costo adicional de adoptar tales medidas y acciones, comparado con los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto, y en ese caso, y si ese costo adicional haría que el proyecto dejara de ser viable para el cliente. En los casos en que los riesgos e impactos identificados no puedan ser evitados, el cliente determinará medidas de mitigación y desempeño y definirá las acciones pertinentes para garantizar que el proyecto funcione de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y cumpla los requisitos de las normas de desempeño 1 a 8. El nivel de detalle y complejidad de este programa colectivo de gestión y la prioridad de las medidas y acciones identificadas serán proporcionales a los riesgos e impactos del proyecto y tendrá en cuenta los resultados del proceso de participación de las comunidades afectadas según corresponda. En los programas de gestión se establecerán los planes de acción ambientales y sociales que definirán los resultados deseados y las acciones para abordar las cuestiones planteadas en el proceso de identificación de los riesgos e impactos. Esa definición se hará en la medida de lo posible en términos de eventos cuantificables, con elementos tales como indicadores de desempeño, metas o criterios de aceptación que puedan seguirse a lo largo de plazos determinados y con estimaciones de los recursos y las responsabilidades para su implementación, según corresponda. El programa de gestión reconocerá e incorporará la función que cumplen las acciones y los eventos pertinentes controlados por terceros para abordar los riesgos e impactos identificados en vista de la naturaleza dinámica del proyecto. El programa de gestión deberá poder dar respuesta
a los cambios de circunstancias, acontecimientos previstos y los resultados de las actividades de seguimiento y revisión. Capacidad y competencia organizativas. El cliente, en colaboración con terceros apropiados y pertinentes, establecerá, mantendrá y fortalecerá, según sea necesario, una estructura organizativa que defina las funciones, responsabilidades y facultades para la aplicación del SGAS. Se deberá designar el personal específico, incluido él o los representantes de la gerencia, con responsabilidades y facultades bien definidas. Las principales responsabilidades referentes al ámbito también ambiental y social deben estar bien definidas y ser puestas en conocimiento del personal pertinente y el resto de la organización del cliente. Se proporcionará el respaldo administrativo y los recursos humanos y financieros suficientes de forma continua a fin de lograr un desempeño ambiental y social eficaz y sostenido. Los empleados de la organización del cliente directamente responsables del desempeño ambiental y social del proyecto deberán tener los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para realizar su trabajo, incluidos conocimientos actualizados sobre los requisitos reglamentarios del país anfitrión y los requisitos aplicables de las normas de desempeño 1 a 8. El personal también deberá poseer los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para aplicar las medidas y acciones específicas que se requieran conforme al sistema de gestión ambiental y social y los métodos necesarios para ejecutar las acciones de forma competente y eficiente. El proceso de identificación de los riesgos e impactos consistirá en una evaluación y presentación adecuadas, precisas y objetivas, preparadas por profesionales competentes. En el caso de los proyectos que planteen impactos adversos significativos o que conlleven cuestiones técnicas complejas, es posible que se solicite a los clientes que recurran a expertos externos calificados para ayudar en el proceso de identificación de los riesgos e impactos. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. En los casos en que el proyecto incluye elementos físicos, aspectos e instalaciones específicamente identificados con probabilidad de generar impactos, el SGAS establecerá y mantendrá un sistema de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia con el fin de que el cliente, con la colaboración de terceros apropiados y relevantes, esté preparado para responder de una manera adecuada. Los planes de acción pueden incluir un plan de acción ambiental y social general necesario para llevar adelante un conjunto de medidas de mitigación, o planes de acción temáticos tales como planes de acción de reasentamiento y planes de acción de biodiversidad. Los planes de acción pueden estar destinados a llenar los vacíos de los programas de gestión existentes a fin de garantizar la coherencia con las normas de desempeño, o pueden ser planes independientes que especifiquen la estrategia de mitigación del proyecto. Para algunos círculos profesionales, el término plan de acción se refiere a los planes de gestión o a los planes de desarrollo. En este caso, los ejemplos son numerosos e incluyen diversos tipos de planes de gestión ambiental y social. Bueno, entonces, la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia nos dicen que el sistema establecerá y mantendrá un sistema de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia con el fin de que el cliente, con la colaboración de terceros apropiados y relevantes, esté preparado para responder de una manera adecuada a situaciones accidentales y de emergencia asociadas con el proyecto, a fin de prevenir y mitigar cualquier daño contra las personas o el medio ambiente. Esa preparación incluirá la identificación de las zonas de las que puedan producirse accidentes, situaciones de emergencia, las comunidades y las personas que puedan resultar afectadas, los procedimientos de respuesta, la provisión de equipos y recursos y la asignación de responsabilidades, las comunicaciones, incluso con las posibles comunidades afectadas, y una capacitación periódica para garantizar una respuesta eficaz. Las actividades de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia se evaluarán y ajustarán periódicamente según sea necesario.
en función de los cambios en las condiciones. Cuando proceda, el cliente también prestará asistencia y colaborará con las posibles comunidades afectadas y los organismos públicos locales en sus preparativos para responder eficazmente a situaciones de emergencia, especialmente cuando su participación y colaboración sean necesarias para asegurar una respuesta eficaz. Si los organismos públicos locales tienen una capacidad limitada o nula para responder eficazmente, el cliente asumirá una función activa en la preparación y la respuesta de emergencias asociadas con el proyecto. El cliente documentará sus actividades, recursos y responsabilidades en materia de preparación y respuesta de emergencias y aportará información apropiada a las posibles comunidades afectadas y los organismos públicos competentes. Seguimiento y evaluación. El cliente establecerá procedimientos para hacer el seguimiento del programa de gestión y medir su eficacia, y así como también el cumplimiento de toda obligación legal o contractual y requisito reglamentario conexo. En los casos en los que el gobierno, un tercero, sea responsable de la gestión de riesgos e impactos específicos y las medidas de mitigación correspondientes, el cliente colaborará en el establecimiento y el seguimiento de dichas medidas de mitigación. Cuando proceda, los clientes considerarán contar con la participación de representantes de las comunidades afectadas en las actividades de seguimiento. El programa de seguimiento del cliente debe ser supervisado por las instancias apropiadas dentro de las organizaciones. Para los proyectos con impactos significativos, el cliente contratará expertos externos para verificar la información de seguimiento. El grado de supervisión deberá adecuarse a los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto y a los requisitos de cumplimiento. Además de registrar la información para seguir de cerca el desempeño y establecer los controles operacionales pertinentes, el cliente deberá emplear mecanismos dinámicos tales como inspecciones y auditorías internas cuando corresponda, a fin de verificar el cumplimiento y los avances realizados para obtener los resultados deseados. El seguimiento incluirá normalmente el registro de información para seguir el desempeño y la comparación de estos datos con los niveles de relevancia previamente establecidos o los requisitos del programa de gestión. El seguimiento deberá ajustarse en función de la experiencia de desempeño y las medidas solicitadas por las autoridades regulatorias competentes. El cliente documentará los resultados del seguimiento, identificará y reflejará las acciones correctivas y preventivas necesarias en la versión modificada de los programas y planes de gestión. El cliente, en colaboración con terceros apropiados y pertinentes, llevará adelante estas acciones correctivas y preventivas y las monitoreará en los siguientes ciclos de seguimiento a fin de asegurar su eficacia. La alta gerencia de la organización del cliente recibirá evaluaciones periódicas de la eficacia del sistema basadas en una recopilación y análisis sistemáticos de los datos. El alcance y la frecuencia de dichos informes dependerá de la naturaleza y el alcance de las actividades identificadas y emprendidas de acuerdo con el sistema del cliente y otros requisitos aplicables del proyecto. Sobre la base de los resultados de esas evaluaciones de desempeño, la alta gerencia tomará las medidas necesarias y adecuadas para garantizar que se cumplan las intenciones de la política del cliente, que se implementen los procedimientos, las prácticas y los planes y que se asegure su eficacia. Participación de los actores sociales. La participación de los actores sociales es fundamental para el establecimiento de relaciones sólidas, constructivas y adecuadas, que son necesarias para la gestión acertada de los impactos ambientales y sociales de un proyecto.
La participación de los actores sociales es un proceso permanente que puede incluir en distintos grados los siguientes elementos: análisis de los actores sociales y planificación de su participación, divulgación y diseminación de información, consultas y participación, mecanismos de quejas y constante suministro de información a las comunidades afectadas, la naturaleza, la frecuencia y el nivel de esfuerzo dedicado a la participación de los actores sociales pueden variar considerablemente y se adecuarán a los riesgos e impactos adversos del proyecto y a la etapa de desarrollo del mismo. Análisis de los actores sociales y planificación de su participación. Los clientes deben identificar los tipos de actores sociales que pueden estar interesados en sus acciones y considerar la manera en la que las comunicaciones externas podrían facilitar un diálogo con todos ellos. Cuando los proyectos impliquen elementos, aspectos o instalaciones físicas específicamente identificados que pudieran generar impactos ambientales y sociales adversos para las comunidades afectadas, el cliente identificará a las comunidades afectadas y cumplirá los requisitos correspondientes que se describen a continuación. El cliente desarrollará y ejecutará un plan de participación de los actores sociales adecuado a los riesgos y los impactos del proyecto y a su etapa de desarrollo, y adaptado a las características e intereses de las comunidades afectadas. Cuando proceda, el plan de participación de los actores sociales incluirá medidas diferenciadas para permitir la participación eficaz de aquellos grupos y personas identificados como desfavorecidos o vulnerables, cuando el proceso de participación dependa sustancialmente de representantes de la comunidad. El cliente hará todos los esfuerzos razonables para verificar que dichas personas representen realmente los puntos de vista de las comunidades afectadas y que se puede confiar en que comunicarán de manera fehaciente los resultados de las consultas a sus representados. En los casos en los que se desconozca la ubicación exacta del proyecto, pero se puedan esperar razonablemente que afecten significativamente a las comunidades locales, el cliente, como parte de su programa de gestión, elaborará un marco de referencia para la participación de los actores sociales que contendrá los principios generales y una estrategia para identificar a las comunidades afectadas y otros actores sociales pertinentes, y planificará un proceso de participación compatible con esta norma de desempeño, el que deberá llevarse adelante una vez que se reconozca el emplazamiento físico del proyecto. La divulgación de información relevante sobre el proyecto contribuye a que las comunidades afectadas y otros actores sociales comprendan los riesgos, impactos y oportunidades que éste entraña. El cliente facilitará a las comunidades afectadas acceso a la información pertinente según la escala del proyecto y la importancia de los riesgos e impacto. Los documentos relevantes pueden comprender desde evaluaciones ambientales y sociales completas y planes de acción, planes de participación de los actores sociales, planes de acción sobre reasentamiento, planes de acción sobre biodiversidad, planes de manejo de materiales peligrosos, planes de preparación y respuesta ante emergencia, planes de salud y seguridad comunitarias, planes de restauración de ecosistema, planes de desarrollo para pueblos indígenas, hasta resúmenes de fácil comprensión de los temas y compromisos claves. Estos documentos también pueden incluir la política ambiental y social del cliente y cualquier medida o acción complementaria definida como resultado del proceso independiente de debida diligencia realizado por los financistas. Como los nombres, bueno, el cliente facilitará a las comunidades afectadas acceso a la información pertinente sobre el propósito, la naturaleza y la escala del proyecto, la duración de las actividades propuestas del proyecto, los riesgos e impactos posibles sobre esas comunidades y las medidas de mitigación pertinentes.
el proceso de participación de los actores sociales previsto y el mecanismo de quejas. Consultas. En los casos en los que las comunidades afectadas estén sujetas a los riesgos e impactos adversos identificados en un proyecto, el cliente emprenderá un proceso de consulta de manera que se ofrezcan a las comunidades afectadas oportunidades de extraer sus opiniones sobre los riesgos, impactos y medidas de mitigación del proyecto, y el cliente pueda considerarlas y responder a ellas. El alcance y el grado de participación necesarios para el proyecto de consulta deben ser proporcionales a los riesgos e impactos adversos del proyecto y a las preocupaciones planteadas por las comunidades afectadas. La consulta eficaz es un proceso bidireccional que debe comenzar en una fase temprana del proceso de identificación de los riesgos e impactos ambientales y sociales y continuar conforme vayan surgiendo los riesgos e impactos. Basarse en la divulgación y diseminación previa de información relevante, transparente, objetiva, significativa, en una lengua o lengua local y un formato culturalmente aceptable y comprensible para las comunidades afectadas. Centrar la participación exclusiva en aquellos grupos y personas directamente afectados, a diferencia de los que no están afectados en forma directa. Estar libre de manipulación, injerencia, coacción o intimidación externa. Posibilitar una participación significativa cuando corresponda y quedar documentada. El cliente adaptará el proceso de consulta a las preferencias lingüísticas de las comunidades afectadas, el proceso de toma de decisiones de dichas comunidades y a las necesidades de los grupos vulnerables o desfavorecidos. Si los clientes ya han emprendido dicho proceso, aportarán pruebas adecuadamente documentadas de dicha participación. Consulta y participación informada. En el caso de los proyectos que tengan impactos adversos significativos sobre las comunidades afectadas, el cliente realizará un proceso de consulta y participación informada, basado en las medidas descritas anteriormente en la sección sobre consultas, dando como resultado una participación informada de dichas comunidades. Este proceso de CPI implica un intercambio más profundo de perspectivas e información y una consulta organizada e interactiva que conduce a que el cliente incorpore el proceso de formulación de decisiones, las opiniones de las comunidades afectadas sobre los asuntos que las afectan directamente, tales como las medidas de mitigación propuestas, la distribución de los beneficios y oportunidades derivadas del desarrollo y los problemas de implementación. El proceso de consulta debe recabar las opiniones tanto de los hombres como de las mujeres, si fuera necesario mediante participación o foros por separado, y reflejar las diferentes preocupaciones y prioridades de hombres y mujeres acerca de los impactos, los mecanismos de mitigación y los beneficios cuando proceda. El cliente documentará el proceso, en especial las medidas adoptadas para evitar o minimizar los riesgos y los impactos adversos para las comunidades afectadas, e informará a los afectados sobre la manera en la que se han tenido en cuenta sus inquietudes, como los hombres y las mujeres, los ancianos, los jóvenes, las personas desplazadas y las personas de los grupos vulnerables o desfavorecidos. Pueblos indígenas. En el caso de proyectos que produzcan impactos adversos sobre pueblos indígenas, el cliente deberá llevar a cabo un proceso de consulta previa e informada, y en ciertas circunstancias tendrá que obtener su consentimiento previo, libre e informado. Los requisitos relacionados con los pueblos indígenas y la definición de las circunstancias especiales que exigen un consentimiento libre, previo e informado se describen en la norma de desempeño 7. Responsabilidad del sector privado en el marco de un proceso de participación de los actores sociales conducido por el gobierno. Cuando la participación de los actores sociales sea responsabilidad del gobierno anfitrión, el cliente colaborará con el organismo público responsable en la medida en que éste lo permita para lograr resultados acorde con los objetivos de esta norma de desempeño. Además, cuando la capacidad del gobierno sea limitada, el cliente desempeñará una función activa durante la planificación, la realización y el seguimiento del proceso de participación de los actores sociales.
Si el proceso conducido por el gobierno no satisface los requisitos pertinentes de esta norma de desempeño, el cliente emprenderá un proceso complementario y, según corresponda, determinará medidas complementarias. Comunicaciones externas y mecanismos de queja. Comunicaciones externas. Los clientes implementarán y mantendrán un procedimiento para el manejo de las comunicaciones externas que incluya métodos para recibir y registrar las comunicaciones externas al público, analizar y evaluar los asuntos planteados en dichas comunicaciones y determinar la manera de abordarlos y dar las respuestas correspondientes, hacer su seguimiento y documentarla y ajustar el programa de gestión según corresponda. Además, se alienta a los clientes a poner a disposición del público informes periódicos sobre su sostenibilidad ambiental y social. Mecanismos de queja para comunidades afectadas. En los casos en que existan comunidades afectadas, el cliente establecerá un mecanismo de queja para la recepción de las inquietudes y quejas de esas comunidades sobre el desempeño ambiental y social del cliente para facilitar su resolución. El mecanismo de queja debe adecuarse a los riesgos e impactos adversos del proyecto y las comunidades afectadas deben ser sus principales usuarios. Se deberá procurar resolver las inquietudes a la brevedad, empleando un proceso de consulta comprensible y transparente que sea culturalmente apropiado y de fácil acceso y sin costo ni represalia alguna para quienes planteen el problema o la preocupación. El mecanismo no debe impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales. El cliente informará a las comunidades afectadas acerca del mecanismo durante el proceso de participación de los actores sociales. Informes periódicos a las comunidades afectadas. El cliente proporcionará informes periódicos a las comunidades afectadas en los que describirá los avances en la aplicación de los planes de acción del proyecto con respecto a cuestiones que conlleven riesgos e impactos presentes para las comunidades afectadas y acerca de las cuestiones que hayan sido temas de inquietud de estas comunidades durante el proceso de consulta o a través de los mecanismos de queja y el programa de gestión genera si el programa de gestión genera cambios importantes o agregados a las medidas o acciones de mitigación descritas en los planes de acción relativos a las cuestiones que preocupan a las comunidades afectadas, las nuevas medidas o acciones de mitigación serán comunicadas a esas comunidades. La frecuencia de los informes será proporcional al nivel de preocupación de las comunidades afectadas, pero su periodicidad será anual como mínimo. Bueno, aquí terminamos ya la lectura y estudio de la norma de desempeño 1, evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales. Y acá se hizo como una introducción a las normas de desempeños, todas las normas de desempeños, que son 8. Y aquí ya se inició pues como el estudio de todos los puntos. La introducción, los objetivos, el ámbito de aplicación, los requisitos. Ya en los requisitos estamos hablando entonces de la política, del sistema de evaluación, de la política, de la identificación de impactos y riesgos. Otro requisito sería los programas de gestión, la capacidad, competencias organizativas, la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, los seguimientos y evaluación, la participación de actores sociales. Y ahí está todo lo de las consultas, las comunicaciones externas y mecanismos de queja y los informes periódicos a las comunidades afectadas. Aquí terminamos entonces este video. Muchas gracias por seguirnos, por suscribirse al canal y por darle me gusta y compartir. Muchas gracias.